¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Domando sobre la Mesa. Tal y como les habíamos ya participado, tenemos el día de hoy al doctor Fernando Vila, quien es una persona que, además de ser un gran médico veterinario, profesor de la facultad en Montevideo, además es un gran hombre de a caballo y un gran amigo de la familia. Tuvimos ya la oportunidad de convivir con él aquí en Puebla, que nos hizo el favor de obsequiar su libro. Y la verdad es que vi muy interesante el hecho de poderlo invitar al programa para efecto de que pueda irnos ilustrando un poquito respecto al tema de los pelajes en los caballos y sobre todo cómo es que los factores genéticos van determinando los distintos tipos de pelajes. Y bueno, pues le damos la bienvenida a mi querido doctor desde Montevideo, le mandamos un abrazo a la distancia. Muchas gracias y el gustazo es mío. Beto, realmente es increíble y gracias a la tecnología podemos vernos y escucharnos, ¿no? Eso está muy bueno. Es una cuestión maravillosa y bueno, y no nada más vernos, escucharnos, sino también podemos ir intercambiando algunos puntos de vista y en este caso pues tendremos la oportunidad de aprender de usted muchas cuestiones que la verdad es que yo estaba totalmente en ciernes en este tema. Fíjese que voy a hablar por mí, no puedo generalizar, pero regularmente en México el tema de los colores de los caballos, pues lo vamos estableciendo mucho con base en una apreciación personal o con base en regionalismos y termina siendo un tema, como una ocasión platicaba yo con don Samuel Sánchez Teplo, que también es un gran experto en esta materia, que hablar de los colores de caballos entre una región y otra es un tema como para agarrarse a tiros. Entonces, resulta muy importante poder tener alguna base genética sólida, porque ahí se acaban las discusiones, ¿no? Ahí ya no hay establecer que si era, no sé, tordillo o almendrillo o etcétera, ¿no? Ya con una base genética es mucho más fácil poder definir qué color es cuál color. Pero bueno, ahorita vamos a pasar el libro. Este es el libro del doctor. Es un libro que se utiliza también en su cátedra de genética. Pero antes que nada tengo que hacerle algunas preguntas de cajón, mi querido doctor, que bueno, usted padece del mismo mal que nosotros. Dígame usted, ¿qué es el caballo para usted? Hay algo muy curioso, ¿no? Digo, porque yo me crié en el campo hasta los 7 años y mi admiración era hacia el caballo, era como parte de mi cuerpo, ¿no? Desde el juego, el transporte, todo era a través del caballo. Y después cuando vas a la universidad y todo, o cuando vas a la ciudad, empezás como, o en mi facultad y en esa época en que yo estudiaba, se puso de moda la producción animal y el caballo era no productivo. Y era como, no como mal visto, pero sí era, bueno, el veterinario que se dedica a caballos es un veterinario que está un poco para las apuestas, porque es un país, este país es Uruguay, es un país muy, con una cultura hípica, me refiero a tipo Jockey Club, a las carreras de caballos, muy arraigada, a pesar de que el 60% de los caballos son en el campo y son con los gauchos, que era como lo vivía yo. Porque hay que pensar que un niño en el campo va a la escuela a caballo, o sea, hace todo a caballo. Ahora se empezó a motorizar más, pero es todo a caballo. Entonces y un poco terminando la idea, entonces hasta que en determinado momento ya recibido demás, dije al diablo con las especies productivas, a mí lo que me gusta es esto, y ahí metí toda mi energía en el caballo y me saqué la careta y dije, no, esto es lo que me gusta y demás. Y en el momento que cambiaba de catre, que me iba de genética, dije, bueno, tengo que hacer algo. Y casualmente lo que tú hablabas, y el déficit que había en Uruguay era la no organización o la no unificación de criterios de los pelajes, y dije, bueno, vamos a meterle la parte genética para poder entender
¿Qué es qué? Porque a veces están hablando del mismo pelo, pero con distinto nombre, del mismo pelaje, pero le dicen distinto nombre. Y una vez que uno sabe qué nombre le dice y cómo traducirlo al otro, ya está, es lo mismo. Por ejemplo, en el libro, viste que yo pongo alazán o tostado, porque es lo mismo. Alazán es una palabra que proviene del árabe, de al-Hassan, que es el hermoso, y los gauchos le pusieron tostado. Entonces, cada país tiene su forma de decirlo, pero lo importante es saber que estamos hablando del mismo pelaje. Y Y la otra base cosa genética que trae, ¿no? exacto, es la misma genética, con distinto nombre, pero es la misma genética. Y lo importante es que yo creo que hay que defender la cultura de cada pueblo, y una de las formas de la cultura del hombre de caballo es saber los pelajes de los caballos, porque es la forma que tiene de identificar. Esa persona que no le pueden cambiar el caballo, eso es lo importante. Y una de las formas que tiene para identificarlo es el pelaje. Muy bien. No, bueno, ahí yo coincido. También es una gran riqueza cultural el poder saber regionalmente cómo se le va denominando a un color o a otro, que también es algo muy interesante conocer. Pero finalmente la base genética es inamovible. Le querramos llamar amarillo, verde o azul, vamos a tener una base genética que va a determinar exactamente qué color. Ahora que estaba yo leyendo el libro, por ejemplo, yo tenía un grave error, y creo que es un error en el que estamos, por lo menos muchos de los charros, que prácticamente a todo le decimos bayo cuando lo vemos de color amarillento. Y tal vez un gateado no tiene el mismo principio genético que un bayo, Exactamente. aunque aparentemente pueda ser similar. Entonces, yo quisiera ahorita irme adentrando un poquito en ello, pero quiero necear un poquito en la primera pregunta, mi querido doctor. Para usted, ¿qué es el caballo? Para mí el caballo es el que me tranquiliza, es el animal con el que más me identifico. Y bueno, yo a 50 kilómetros de Montevideo tengo un lugar chiquito, pero con bastantes caballos, tengo 14 hectáreas. Y los caballos cuando puedo, que es todos los días, en algún momento, es prepararme el mate, que es como un acompañante permanente del uruguayo y del sur de Brasil y parte de Argentina. Y los caballos están conmigo en el jardín, o sea, una comunicación especial tengo, que vi que tú en el libro hablas mucho de esa comunicación. En tu libro, en este. Ah, muy bien, mira, ya le empezó a echar ojo. Bueno, pues Sí, es parte importante el poder aspirar a tener una comunicación efectiva con el caballo, que durante muchos años realmente pues veíamos que era solo un monólogo, ¿no? De parte del jinete y parte de lo que debemos aspirar, no solo los charros, sino todas las personas que interactúen con un caballo, pues es a poder tener una comunicación efectiva y que no sea un monólogo, sino que sea una charla, un ir y venir. sí, casualmente, bueno, todos en la vida vamos cambiando, ¿no? Yo hoy por hoy tengo 56 años, pero de niño pensaba que era de una forma la relación, y me decían que era así y punto, los peones de la estancia donde yo me crié. Y después, bueno, gracias a la evolución y de venida de otras culturas, por ejemplo, en la década del 80 se vino con todo la doma racional junto con la raza cuarto de milla, y fue como explosivo, un crecimiento explosivo en muy pocos años. Y por suerte pasó lo que tenía que pasar. Esa nueva cultura dejó, este, dejó cosas buenas, hizo como una fusión, pero no sustituyó nunca la cultura del gaucho y la forma del gaucho. Entonces, aquello que se vendía como un paquete terminó desarmándose, pero lo interesante es de que la racionalidad en la doma y la comunicación entre jinete y caballo, y esa comunicación racional en el lenguaje del caballo se dio muy bien. Y hoy por hoy la doma más común y de los más jóvenes es como una fusión
entre esa doma racional que en un origen la propone Monty Roberts y la doma tradicional que ya existía acá. Y la diferencia fue que en Uruguay ningún domador le dio por escribir o por documentar, como le hizo Monty Roberts, a la doma, sino que se pasaba de generación en generación, y obviamente al no estar publicado o algo, no había, no había una expansión correcta, vamos a decir, o uniforme a través del país. Que es un fenómeno que hemos visto a lo largo, no solo de toda América, sino todo el mundo del caballo, que en muchas ocasiones, digamos que todos los secretos o las formas que tenemos de interactuar con el caballo, a veces los guardábamos como si fuera un embrujo, un hechizo, y no se quería dar a conocer, que yo creo que eso es una gran labor que en ocasiones han hecho los norteamericanos en ir documentando las cosas y no tener el menor empacho en compartir este tipo de temas que nos van ayudando. Yo por ahí en algún video comentaba en el tema de desmitificar la boca del caballo, que durante muchos años la gran mayoría de los arrendadores o de la gente que ya conocía un poquito el caballo, eh, como que trataba de ir teniendo muy en secrecía todas estas cuestiones. Y qué bueno que toca este tema porque también ya va siendo el momento en el que podamos ir compartiendo todos estos conocimientos que vamos teniendo en torno al caballo, porque eso nos va a engrandecer mucho más como hombres y mujeres del caballo. No sé qué opine. Exactamente, yo creo que eso de compartir, de que cada uno aporte un pasito, y aparte hay dos grandes beneficiarios, el caballo por un lado y nosotros. Nosotros, sí, coincido totalmente. Y lo interesante es eso, y yo te cuento que un centro de bienestar animal que es referente para la OIT, que el Centro para las Américas, o sea, los que determinamos qué es bienestar y qué no es bienestar, porque hay muchos movimientos, desde animalistas, extremistas, demás, bueno. Pero nosotros somos un grupo de gente de la Universidad de Montevideo, o sea, Facultad Veterinaria de Montevideo, la Facultad de Chile en Valdivia, la UACH, y la última en incorporarse fue la UNAM de México. Ah, mire. Cada uno tiene su cabeza, ¿verdad? Este, hay un encargado en cada uno de los países. Y siempre hacemos una puesta a punto y nos juntamos cada 2 años. Y muchos de los investigadores estamos en una especie, otros están en otra. Yo estoy en animales de producción, pero sobre todo en caballos. Y lo bueno es eso de compartir. Y yo, mientras tú hablabas, yo me acordaba eso de esconder, que es mucho de nuestra cultura también. Yo conocí un gaucho que esperaba que nadie lo viera para poner el bocado, como ese que tenés ahí atrás, cerca del cuadro. O sea que, y lo hacía a oscuras de noche y no daba su secreto. Y en realidad, eso de no compartir, no sé cuál es la idiosincrasia de eso. Y cuando hice el libro, que en el libro yo pongo todo lo que pude descubrir, todo lo que encontré, lo plasmo ahí. Es más, plasmo las cosas que todavía no sé cómo son. Y si otro las encuentra, bienvenido sea. Claro. Porque en realidad es, porque hay muchos criadores que a veces me piden el trabajo de que les diga qué probabilidades tienen de que nazcan de tal o cual pelaje. Y ahí cómo vamos llevando. Entonces, pero el que quiere ponerse a leer y agarra el libro y lo lee bien, va a poder predecir, que predecir algo no es decir exactamente qué van a hacer, es una probabilidad, es como decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que me nazca macho o hembra? Yo sé que es un 50%. Pero si me nacen 4 potrillos, no quiere decir que 2 sean machos y 2 sean hembras. Es como un sorteo. Pero yo ya sé qué pelajes no me pueden salir y cuáles son los más probables, y así sucesivamente. Y sobre todo en el caballo criollo, que tienen toda una gama de pelajes impresionante, ¿no? Yo he visto, cuando he tenido oportunidad de estar por allá, hay una gama de capas en los caballos
que difícilmente vemos por acá. Lo que pasa que ahí lo que pasa es esto, que el caballo criollo primero se selecciona por... En estas tierras el caballo se adaptó tan bien, el traído por los españoles, que se reproduce de una forma increíble. O sea, cada yegua da su potrillo cada año. Entonces fíjate la relación de población de caballos y de humanos, ¿no? Cada 8 personas en Uruguay hay un caballo. O sea, eso nos hace el segundo país en el mundo en relación habitante-caballo. Y entonces, pero esos caballos que seleccionó la naturaleza apuesta a la variabilidad, a la variación, no uniformiza. Y los humanos tendemos a uniformizar. Algunas partes del mundo les venía bien uniformizar. Por ejemplo, en los países con desiertos y mucho calor no pueden tener manchas blancas, porque el clima los joroba. Pero acá la naturaleza no puso restricciones, no hay temperaturas extremas, ni en verano ni en invierno. Entonces los caballos podían tener cualquier pelaje y un poco los criadores eligen el pelo que más les gusta. Hay sí preferencias, pero siempre empiezan a cambiar la frecuencia de los pelajes cuando el hombre interviene. La naturaleza siempre va tirando todas las combinaciones y la variación, la mayor variación, y para la raza criolla es justamente un indicador de variabilidad genética, es la variación que tenemos en pelos. El único pelaje no aceptado, que es un pelaje que vino de España, es el pelaje sirio, que creo que ustedes le dicen Appaloosa. Okay. Okay. Oiga, doctor, y mire, ya que estamos hablando con el tema de los caballos criollos, que bueno, a mí es un tema que me apasiona y la otra vez le comentaba que bueno, hemos hecho ahí algunos incipientes esfuerzos por tratar de ir pues haciendo ahí algunas cruzas para ir teniendo caballos criollos. Háblenos un poquito del caballo criollo y sus ventajas. Yo creo que, bueno, yo soy creador del caballo criollo, va a ser ya 30 años. Hay algo que siempre digo, es que la naturaleza rara vez se equivoca, porque la naturaleza elige el caballo más adaptado a cada medio, o sea, la selección natural. Durante 300 años los caballos solos se criaron en estas llanuras, con muy buenas pasturas. Entonces, los mejores genes, los caballos genéticamente mejores, dejaban su hijo por año, eran los mejores machos defendiendo a sus yeguas, las mejores yeguas defendiendo a sus potrillos, las mejores lecheras, o sea, las que eran más adaptadas a este medio fueron las que siempre dejaron sus hijos. Aquellas yeguas o aquellos caballos que no estaban adaptados al medio, no se mantenían en buenas condiciones, no se reproducían lo suficiente, entonces en esos 300 años se va seleccionando el caballo más apto. Y fue lo que pasó. Yo recién te comentaba que en la década del 80 entró con una explosión brutal la raza cuarto de milla, y así como entró, al poco tiempo empezó su estabilización, y hoy por hoy está en decadencia, claro. ¿Pero por qué? Porque no tiene la estructura ósea adecuada para nuestro medio, porque no tiene la resistencia del caballo criollo, no soporta el frío de la misma forma, porque claro, tiene un montón de elementos en su formación que tiene que ver el hombre. No estuvo naturalmente adaptado al medio de la pampa. Exacto. Si bien hay un caballo que forma parte, o sea, que el cuarto de milla forma parte de, o sea, se hace a través de caballos Mustang que sí están emparentados con el caballo criollo nuestro. Bueno, de Mustang y de algunos caballos mexicanos, ¿eh? Sí. La base del cuarto de milla también, muy en su origen, tuvo que ver con unas yeguas que se habían llevado del estado de Jalisco. Que creo que también se les decía mesteño, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Que Caballos es el mesteños. equivalente de Mustang, ¿no? Claro, bueno, El y que criollo están... mexicano. Claro, y mira qué curioso, qué lindo es ver leyendo Dougal, que él sacó de otros documentos, y unos documentos que leí en la biblioteca de la Universidad de Córdoba de España,
de cómo llegaban los caballos a América. Claro, en aquella época, en la conquista, los caballos eran un arma de guerra. Entonces, la fábrica del arma de guerra eran criaderos. El primer criadero estaba en Santo Domingo, que antes se llamaba La Española. Se reproducían ahí, iban antiguamente le decían Colombia, pero ahora es Panamá, que en aquella época no existía, había otro centro de cría. Y ese centro de cría de Panamá mandaba reproductores hacia América Central y América del Norte, y al mismo tiempo otros caballos para el sur, para Charcas, Perú, de ahí a Chile, o Paraguay, Asunción, Paraguay, que eran los puntos donde estaban las colonias, ¿verdad? Entonces, imagínate esto, que un animal que va hacia América del Norte y su hermano entero va a América del Sur. O sea, son los mismos genes que se están desparramando por toda América. Y después la misma naturaleza se encargó de que sobreviviera el más fuerte y el no apto o no tan fuerte desapareciera. Mire qué interesante. Y el problema es que a veces nos equivocamos los humanos cuando empezamos por gusto, por preferencias personales, decir, este me gusta, pero me gusta. Por ejemplo, en Uruguay y en Argentina pasó, cuando se está rescatando el caballo criollo, en una primera instancia dijeron, bueno, estos son los caballos criollos, ¿cuánto miden? ¿Qué forma tienen? Todas las... Entonces, bueno, el estándar es ese, el que diseñó la naturaleza. Entonces, tanto en Uruguay como en Argentina había personas que decían, sí, a mí me gusta, soportan mucho, trabajan todo el día con el ganado, no se cansan, tienen poder de recuperación, pero a mí me gustan más altos. Entonces ya cuando cambio una de las dimensiones, que es la altura, ya el centro de gravedad es distinto, entonces cuando da una vuelta, o sea, es como un auto, si un auto está más lejos del suelo o más cerca, las curvas no las va a agarrar de la misma forma, va a tener más probabilidades de volcar. Entonces, el diseño que arma la naturaleza, si lo quiero cambiar, cuando cambio una de las dimensiones, tengo que cambiar también las otras. O sea, si aumento 10 centímetros de altura, que no es difícil, si yo en todas las generaciones voy seleccionando los más altos, y así sucesivamente voy a agrandar mi caballada en poco tiempo. Y en cambio lo que hacemos nosotros es respetar lo que la naturaleza diseñó. Respetar esa altura, respetar esa cercanía del suelo para que logre, sin esfuerzo. En tu libro tú hablas algo de eso. Ojo que no lo leí bien. Lo leí bien y voy para atrás y para adelante, pero estás manejando los mismos conceptos que nosotros, que es que la morfología, o sea, cuando quiero una función tengo que ser dependiente de la morfología. Y eso lo tiene que entender todo el mundo, y nos vamos a dar cuenta solamente mirando a los grandes deportistas a nivel mundial. Y vemos que el basquetbolista tiene un tipo de físico, el nadador tiene otro, el jugador de fútbol tiene otro, el peleador de judo, o sea, todos tienen físicos distintos porque tienen actividades distintas o funciones distintas. Muy bien, doctor. Pues ya platicamos un poquito el caballo criollo y ahora vamos a entrar de lleno al tema que es fuerte, que es con lo que quiero que nos ilustre bien. A mí me llamó mucho la atención el tema de la acción de los genes en la transmisión de los pelajes. Nos habla usted de los fenotipos, de los genotipos. Ahora sí que denos una clase magistral para los que somos neófitos en esto, para ir entendiendo un poquito mejor el tema. Vamos a hacer así, más que una clase, ya que yo tengo mate, vamos a hacer como que estamos acá en Uruguay o sur de Brasil, en América del Sur, y estamos frente a un fogón y estamos charlando nomás. Me parece muy bien. El tema es o sea, porque si no me siento como que estoy enseñando y no es. En realidad es Perfecto. Compartir lo poco que sé. Gracias. Que de hecho a mí me lo enseñó alguien más. O sea, leyendo lo de uno, lo de otro y demás. Y escuchando muchísimo a los viejos. Y siempre reconociendo qué inteligentes fueron los gauchos, que inventaron una nomenclatura que cuando nombran los pelajes, como nombramos en esta zona del mundo, que es Uruguay, sur de Brasil y parte de Argentina,
casi que estamos nombrando a los genes. Entonces, lo interesante es que el caballo tiene, o sea, primero, los dos conceptos que dijiste. Cuando yo digo fenotipo, es todo lo que yo veo o mido. Por ejemplo, mi fenotipo es que soy calvo, que tengo ojos claros, que tengo piel clara, que soy canoso precozmente. Eso es un fenotipo. La altura que tengo, ese tipo de cosas son fenotipos. Y genotipo son esos genes que hacen que yo tenga este fenotipo. O sea, hay por lo menos un gen que dice que yo sea calvo. Hay dos genes que para tener ojos verdes yo tengo que tener dos genes si no, que dicen que sea verde, si no, no serían así. El ser canoso también lo determinan genes, que obviamente me los dieron mis padres. Entre mi madre y mi padre me dieron esos genes. Lo mismo pasa en los caballos. El fenotipo es todo lo que yo veo o mido en un caballo. Si es tordillo, si tiene pigmento negro o no, si está diluido, como puede ser un vallo, o si es gateado o lobuno, ¿cómo es que le dicen ustedes a lobuno? O grullo. Grullo. Y todas esas cosas. O sea que es como el hecho de que sean así es porque tienen un montón de genes que están como acomodados en los cromosomas. Y eso va en el núcleo de cada célula. Por eso es que nos pueden clonar. Nos sacan una célula y con ese núcleo nos hacen otra vez a nosotros mismos. Ojalá que no nos hagan a nosotros, ¿no? Así seguimos siendo únicos. Pero lo interesante es que cómo llegaron esos genes ahí. Y es porque se juntó un espermatozoide del padrillo con un óvulo de la yegua. Y ahí se volvió, es como volver a barajar. Porque lo interesante es que los gametos, que sería el óvulo y el espermatozoide, tienen la mitad de los genes del individuo. Entonces, cuando se junta un espermatozoide y un óvulo, vuelve a tener la misma cantidad de cromosomas que tenía la especie. Por eso es que todos los de la misma especie tenemos el mismo número de cromosomas. Y todo está de a pares. Entonces, un integrante de cada par lo aporta el padre y otro integrante del par lo aporta la madre. Por eso es que en esa nueva barajada de cartas, puede que el hijo tenga un pelaje distinto al padre y a la madre, porque hubo otra combinación. Y lo interesante es de que todo se hereda por separado. Por ejemplo, hay un solo par que determina el color. Y los caballos tienen solamente dos colores o dos pigmentos. Es negro o rojo. El resto de los genes se llaman modificadores. Por ejemplo, el tordillismo, que es el que da el tordillo, es un encanecimiento. O sea, el potrillo nace de cualquier pelaje, Y se pero, pero le toca un gen de tordillismo y a partir de los 6 meses más o menos ya se empieza a encanecer. En algunos muy rápido y en otros más lento. ¿De qué depende? De a qué capa o a qué pelaje está encaneciendo. Hay otro par de genes que diluye el color, que serían los bayos. Pero si le tocó ser con un pelaje rojo, como puede ser un castaño o un alazán, o eso lo lleva al amarillo. Pero si le tocó ser negro, no lo toca. Pero si hay dos genes de bayo, o sea, tanto el padre como la madre le dio el bayo, nacen esos bayos que nosotros les llamamos huevo de pato, pero ustedes les dicen como los españoles, como es cremelo. Gemelos. Que si yo lo miro de lejos parece blanco, pero en realidad no es blanco. Es una dilución, es como que yo diluya un pigmento tanto, le agregue agua a un color o le agregue lejía, ¿se dice? Sí, sí. Que destiñe. O sea, los bayos serían desteñidos. Okay. Otros genes intercalan pelos blancos sobre una capa y ahí me salen los moros y rosillos. Después está el gen original o el primitivo o gen salvaje, que era el pelaje que se enmascara con la naturaleza, que serían, nosotros le decimos gateado rubio y lobuno. ¿Qué tienen en común esos tres? Que tienen una raya mular, que es como una raya negra que va todo a lo largo de la columna vertebral. Tienen cebraduras, rayas tipo cebra en manos y patas, y tienen una manchita en la oreja que se llama mancha del gato, que tal vez
sea eso lo que determina el nombre gateado, porque es como una manchita de gato, muy tipo el gato montés nuestro o los gatos salvajes de muchos lados. Lo interesante es que el gateado rubio es un alazán que tiene el gen primitivo. El gateado común y corriente, que tiene cola negra, crines negras y las manos y las patas negras, con raya mular, cebradura, mancha de gato, todo, es un castaño con el gen primitivo. Y el lobuno o grullo es un oscuro, un caballo negro, que tiene el gen primitivo. Y los que no tienen pelaje primitivo es porque en ese par de genes dice no primitivo, no primitivo, que en realidad es una mutación. Y después hay otros genes que dan manchas. Entonces, la mancha de overo es un tipo de mancha, que es una mancha desde abajo y desprolija, y es un gen recesivo, o sea que para que aparezca tiene que haberlo dado tanto el padre como la madre. Es como los ojos azules o celestes en los humanos. Tanto padre como madre tienen que aportarlo, si no, no se daría. La mancha tipo tobiano, que es esa mancha que va desde arriba, y son genes distintos, y al ser genes distintos e independientes se pueden dar juntos, y entonces sería un tobiano overo. Pero ese tobiano overo, que son las manchas, es sobre alguna capa, y esa capa puede ser una capa alazana, una capa castaña, una capa negra, o un gateado, o un lobuno, o un bayo, y así hay muchísimas combinaciones. A su vez puede haber otra mancha también, que también es independiente, que son las manchas tipo sirio, que es el que ustedes les dicen apalusa, que es una mancha, que la mancha es lo blanco, no es lo pigmentado. La gente dice a veces, mi caballo es blanco con manchitas negras. No, la mancha es lo blanco. Okay. La mancha es como una sábana agujereada que está envolviendo al caballo. Y en esos pigmentos que yo veo para afuera, que salen, en realidad me dicen el color de la capa, porque cualquier caballo apalusa puede ser castaño, alazán, lobuno, grullo, negro, cualquier pelaje que lo está tapando eso. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, con las pocas partes pigmentadas que tiene, yo tengo que descubrirlo. O por los pelajes de los padres. Y así hay sin fin de genes modificadores. Hay otro que es uno muy antiguo, que nosotros le decimos pangaré, no sé cómo se dirá en México, que es como un halo más claro contra el hocico, contra los ojos, en las axilas y en las verijas, que lo tienen los burros. Los burros de pelaje primitivo tienen ese gen, que es un gen dominante. La mayoría de los caballos modernos no lo tienen, en el criollo hay, es menos del 50%, pero hay. Y era un gen indeseado desde hace muchos años porque los hacía acordar del burro, como el pelaje gateado o lobuno, que generalmente en muchas razas desapareció porque lo asociaban con un caballo antiguo. Antiguo. Y la gente tiene que entender que el pelaje tiene poco que ver con la función del caballo. Sí, pues bueno, yo creo que probablemente no tiene nada que ver. Aunque a veces también, bueno, la jerga popular sí nos refiere que algunos tipos de colores son mejores que otros, ¿no? Y acá tenemos algunos dichos de al caballo alazán tostado antes muerto que cansado, o Sí. moro ni de oro, pero si es bueno, hasta le lloro. Y hay varias cuestiones que nos van refiriendo, porque hasta las mulas son buenas. Es que eso eso es fantástico y cómo cada zona tiene eso mismo. Lo mismo pasa en Uruguay. En Uruguay también se habla de que el tordillo sabino es ese tordillo que después que se encaneció totalmente le empieza de adulto a salir como unas pequitas Ah, sí, color alazán o mosqueado. color... ¿Cómo? Mosqueado. El mosqueado. Nosotros le decimos mosqueado cuando son negras y Okay. cuando son rojas le decimos sabino. Ese pelaje acá en este país, muchos gauchos dicen que es el mejor pelo para nadar. Entonces, frente a una creciente o algo, cuando hay que salir con el caballo nadando, que uno se agarra del recado y el caballo te lleva,
Si es Sabino, seguro que te saca. Y lo dicen en rima como tú lo dijiste. Muy bien. Mire, Pero, también es muy interesante ir conociendo la jerga popular con el tema de los colores, pero bueno, siempre también es importante tener esta base genética para no equivocarnos. Oiga, y otra cuestión, esas manchas que vienen en la cara, por ejemplo, ahora que están muy de moda los caretos, los listones y eso, ¿cómo es que genéticamente se van dando estas variaciones en la cara? bien, todas las variaciones en el pelaje se llaman mutaciones. O sea, el caballo primitivo no tenía ninguna mancha. De hecho, ni en la cara, ni en las patas, ni en ningún lado. De hecho, las poblaciones que quedan totalmente vírgenes, salvajes, por ejemplo, el caballo Konik o el Presbalski, que está emparentado con el caballo, o el caballo Sorraya en la península ibérica, ahí va, entre España y Portugal, en ese límite. Esos caballos son de pelajes primitivos y sin manchas ninguna, ni cabeza ni pies, ni manos ni patas. Eso que se puso de moda, que yo estoy de acuerdo que le da cierta vistosidad al caballo. Lo interesante es que, primero que es recesivo, que quiere decir que ese gen tiene que venir tanto por el padre como por la madre. O sea que de dos caballos tapados, a mí me pueden hacer un potrillo que tenga blanco en cabeza y patas. Otra cosa interesante que se hereda junto el blanco de la cabeza con el blanco de las patas. Entonces vas a ver, salvo excepciones, raras excepciones, que mucho blanco en la cabeza, mucho blanco en las patas. A mí me gusta, adorna bastante los caballos, pero las manchas blancas, por ejemplo, son más susceptibles al sol. En Uruguay el sol en verano es bastante fuerte, y en las partes muy rosadas del hocico en verano joroban un poco, y en invierno pueden llegar a paspar cuando hay heladas, o sea, cuando se llega a 0 grado o se congela un poco la superficie de los lugares de abrevaderos para tomar agua. Y por otro lado, si el calce blanco me da un vaso blanco, y el casco blanco si bien es igual que el negro, si lo miro al microscopio, el hecho de no tener pigmento, el vaso blanco, hace que sea menos impermeable, o sea, es muy permeable al agua. Entonces en épocas muy lluviosas se ablanda mucho y se deforma, queda un vaso totalmente esplayado. Y cuando hay mucha seca, o en épocas de seca, se seca mucho y se raja. Entonces es más fácil o sea, es mucho más estable un vaso negro. Por suerte, en la población de criollos hay un gen que da las pintas coronarias, o sea que si bien tienen el calce blanco, tienen como unas pintas contra la corona, contra el vaso, y queda un vaso listado o totalmente negro. Entonces eso es ideal, tenés el calce blanco y el vaso negro. Okay. Soy fanático del vaso negro. ¿Y esto por qué variación genética se da? Los calces blancos Sí. y la cabeza es un gen recesivo que es independiente de Me todo. refiero a que pueda darse, digamos que la canilla blanca y el casco negro. Porque hay otro gen más que me dan las pintas coronarias. Y esas pintas coronarias, te podría mostrar una foto. Si yo te comparto pantalla, o te parece, o te estropeo tu programa. No, no, a ver, claro que no lo estropea. Todo lo que sea ilustrar el tema es interesantísimo. ¿Para qué? Voy a ver, primero déjame, mientras vamos charlando, es otro gen que me da las pintas coronarias. Esas pintas coronarias son como unas manchitas, o sea, como que el calce fuese una media y esa media esté agujereada, y en el nacimiento Queda el casco negro. en el nacimiento del casco aparecen como unas manchitas. Y en esas manchitas
Estoy buscando fotos de una clase, ¿no? Yo mientras seguimos hablando. No, sin ningún... Oiga, doctor, también la otra vez que estuvimos Sí, compartiendo, que nos hizo el honor de estar en casa, me ponía una serie de ejemplos y de variantes de cuáles son los caballos que tienen dominantemente el color rojo y cuáles son los que tienen el color negro y las variantes que hay. Eso a mí me ayudó mucho más a ir entendiendo un poquito el tema. Ojalá y pueda ponernos los mismos ejemplos para que también el auditorio pueda ir comprendiendo un poquito más este tema, porque en un inicio, le voy a ser honesto, cuando escucha uno que todo parte de dos colores, del rojo y del negro, de inicio, si no decís, le no, qué las locura. cosas, resulta ser hasta complejo. Entonces sí me gustaría entrar un poquito más en el tema porque yo creo que mucha de la gente de nuestra audiencia estará interesado en saber cómo de esas dos variantes podemos tener toda esa gran gama de colores que, bueno, podemos llegar hasta los barcinos, que tienen ustedes unos cabellos barcinos muy bonitos. ¿Cómo es que se puede Sí, llegar a ello? bien. Ese es el más difícil, pero te voy a contar, o sea, lo que pasa es que hay un par de genes que me dice que si el animal tiene pigmento rojo o negro. Como todos de a pares, los animales pueden ser, les puede haber tocado que el padre aporte negro y la madre aporte negro, entonces ese sería negro-negro. Otros le puede haber aportado el gen negro, el padre o la madre, y el otro le aportó el gen rojo, entonces el negro domina al rojo. Y los alazanes es porque tienen dos genes rojos, o sea, solamente el pigmento rojo. Y esos, y esos caballos que son alazanes es porque tienen solamente el pigmento rojo, dos veces el rojo, y entonces es lo que yo veo. El tema es que después hay otro gen que es independiente de ese, que hace que el pigmento negro se restrinja a los cabos. Y los cabos son las crines, la cola, las manos y las patas. Entonces, un caballo, para nosotros zaino colorado, que en México le dicen castaño, tiene pigmento negro, pero restringido a los cabos. O sea, desde el punto de vista del pigmento que tiene en su genoma, en su genotipo, Es tiene lo mismo colorado que... con los cabos negros. Exacto, tienen los cabos negros, y nosotros le decimos zaino colorado. Y casualmente, la palabra zaino, que es de origen árabe, significa falluto. Porque los árabes, obviamente, ellos no podían tener caballos negros en el desierto, porque se les morían por el sol, a 50 grados a la sombra. Entonces, cuando nacía un potrillo negro, que no iba a ser tordillo, lo mataban. Y ellos no criaban caballos negros y decían, ¿de dónde sale el negro si yo no crío caballos negros? Y tenían los alazanes o los aljazanes, los tordillos, y estos que les pusieron zainos, porque sin ser negros llevan el pigmento negro. Lo llevan restringido a, Cabos. a sus cabos. Okay. Está súper lenta mi compu, pero ya estoy en la presentación. Pero esto que estamos hablando está interesantísimo. Bien, sigamos entonces. Entonces, un poco era eso. Y después, cuando hablamos de los animales que son bayos, los animales bayos tienen todo lo mismo. El animal bayo es un animal que tiene en ese par, que es independiente al color y a la restricción o no del negro, viene un tercer par que dice si lo diluye o no. Si lo que ya tenía, si los colores que ya tenía, o sea, si era un alazán, por ejemplo, con un gen, un bayo ruano, creo que ustedes le dicen palomino. Nosotros le decimos ruano cuando las crines y cola Son blancos. son más claras que el cuerpo. ¿Por qué todos los que no tienen pigmento negro, por qué todos los bayos, ese tipo de bayos son ruanos? Es porque la crinera y la cola son pelos permanentes, mientras que los otros pelos, los pelos del cuerpo, se cambian con cada estación.
porque el caballo cambia su pelaje para buscar Y hasta... el bayo parte del rojo diluido. Claro, ese amarillo es un rojo diluido. Okay. Y el negro, para que se diluya un negro, tiene que haber 2 genes de bayo, que lo aportó el padre y la madre. Okay. Y es increíble, yo no sé si sería capaz de hacerlo, pero hay gente que sí distingue, cuando veo un bayo cremello, como dicen ustedes, cremelo, hay gente, sé que hay gente que sabe qué pelaje está diluido, porque ese puede ser un oscuro, o sea, un negro, puede ser un zaino colorado, que ustedes, un castaño, puede ser un... Y yo no lo podría distinguir, pero hay gente que lo distingue. Yo creo que pondría como ejemplo, si ubicamos a los perros labradores pueden ser o negros o color chocolate. Y hay una variación dorada, que es como si fuese un bayo. Pero esos que son bayos, en realidad son la dilución de negros o de chocolates. Y la forma de darme cuenta si es la dilución de un chocolate o de un negro es mirarle la trufa, la nariz o la palma, las plantas de las manos o las patas. Y si vemos esos labradores dorados con la trufa bien negra, los labios bien negros y las manos y las patas, la parte sin pelos de pigmento, de piel bien negra, es la dilución de un negro. Y si vemos un labrador dorado con la trufa rojiza, con los labios rojizos y las palmas de las manos y las plantas de las patas con el color rojizo, es una dilución del chocolate. Y lo mismo pasaría con esos cremelos, que son distintos colores, unos más ámbar, unos más amarillitos, pero siempre muy apagados, pero en realidad hay gente que los distingue a qué dilución fue la que apareció. Oiga, doctor, y otra cuestión, también nos había comentado en esa ocasión que tenemos algunos genes que impactan directamente al pelo y otros a la piel. No sé bien si capaz que me habías dado mucho tequila cuando te dije eso. No entendí bien la pregunta, pero vamos Sí, a ver si lo nos sacamos. había comentado que había caballos que luego tenían la piel más oscura que otros y esto también determinaba el tema Ah, del sí, pelaje. obviamente. ¿De qué forma actúan esos? Porque en realidad, donde yo veo pelos blancos, pasan varias cosas. En lo que tiene que ver con manchas, es que en esa zona no hay pigmento. O sea, esa zona de la piel no tiene pigmento, por eso es una mancha. Y tiene distintos patrones de mancha, porque se da obviamente en el desarrollo embrionario, en el útero. Hay otros, por ejemplo, que queda el pelo blanco, pero en realidad es un encanecimiento, y es en el caso del tordillo, que en realidad no es el pelo blanco, o sea, no es ausencia de pigmento, sino que tiene una piel muy negra y cada vez más negra, porque en realidad lo que está pasando es que el pigmento se queda en la piel y no va al pelo. Entonces, eso da que el caballo tenga mucho más olor que otros, que los que vemos generalmente no lo distinguimos, pero si conoces ciegos que trabajen con caballos, yo en lo personal no entendía por qué, trabajando en equinoterapia, los ciegos, cuando confundían 2 caballos, confundían los que eran del mismo pelo, Okay. del mismo pelaje, y confundían una tordilla con un tordillo. Y yo les pregunté por qué. Yo ya me había hecho la imaginación de que estos tienen sensores especiales en los dedos, ven, no sé, tienen otros sentidos, y simplemente tienen muy desarrollado los ciegos, las personas ciegas, otros sentidos, el olfato y el tacto. Entonces me decían, los tordillos son más ásperos y tienen olor más fuerte. Y les creo que son más ásperos, logro verlo. Y el tordillo, eso de que acumule durante toda su vida el pigmento en la piel y no pase al pelo, es lo que lo predispone al melanoma del tordillo, que es un tipo de tumores que muchos que han tenido tordillos saben lo que son, que generalmente se forman en las partes que tienen menos pelo, como puede ser berija,
en torno a la curva, en el hocico, en la nariz. Hay algunos que son peores porque quedan internos, cerca de ahí por el recto o en la parte del tubo digestivo, y rara vez se da en otros pelajes. Y hay otros, o sea, entonces hay una, y hace que la resistencia a hongos o a otras cosas, Uruguay, que es un país con épocas húmedas, hay un momento muy propicio para hongos, y obviamente hay pelajes que están adaptados y resisten, o sea, es muy difícil que se agarren hongos, y otros se agarran mucho más hongos. Por ejemplo, había un criador que yo le manejaba la cabaña, hoy por hoy no existe más, que criaba paint horse, y eran muy susceptibles por piel finita y pelo finito a los hongos, pero a su vez en las manchas blancas eran impresionantes. Entonces hubo que buscar muchas formas de combatir hongos en determinadas épocas, porque tenerlos a campos era difícil. Muy bien, eso es muy interesante el tema. Oiga, doctor, y bueno, ya para ir cerrando un poquito y hablando un poquito del... Ah, bueno, pero no hablamos del tema de los barcinos. Ahí, ¿cómo es? Los barcinos, Barcino? en realidad ese es el único pelaje que no tiene un gen que lo determine. Porque es como que todos los caballos tienen como si fuera un código de barras, que en vez de rayitas fuesen letras o informaciones, ¿verdad? O sea, qué color tiene, si rojo o negro, si está diluido o no, si tiene pelaje primitivo, si es tordillo o no, si es tobiano o no, overo o no. Todos tienen información por sí o por no. Y todos tienen muchos pares de genes. Y los barcinos se buscó por todos lados y no se encontró, hasta que se descubrió a través de otro tipo de genética, que sería la citogenética, y es que muchas veces se forman más de un embrión, se forman 2 embriones cuando una yegua queda preñada. Y por un tema de falta de lugar, un embrión absorbe al otro. A ¿Y es por veces el color? Entonces, cuando a veces se fusionan esos embriones, y dependiendo de la época y demás, y se llaman quimeras, cuando en realidad entonces, como eran muy diferentes los dos pelajes, se da ese tipo de chorreado. Es más, están circulando en internet algunas fotos de unos caballos que también son quimeras, que hay un caballo que es tordillo, la mitad, casi todo, 3/4 partes del caballo es tordillo, y tiene una parte que es un castaño. O sea, como que hay una parte del caballo que no se atordilló. Y eso es una quimera. ¿Y cómo nos damos cuenta que es una quimera? Porque si le hacemos el cariotipo, eso de que te sacan para ver una prueba de ADN, para ver si es el mismo, hay como una parte de su cuerpo que es de un ADN diferente al otro. O sea que los barcinos son quimeras. Mire, qué interesante. Son ¿Qué 2 otros ejemplos embrioncitos. de quimeras podemos tener además del barcino? ¿Hay algún otro El, que sea... no, que yo sepa, solamente el barcino. Capaz que hay más y no lo hemos percibido, pero porque en el caballo no se da. Un año estudiamos los potrillos mellizos macho-hembra. En el ganado bovino, cuando nacen mellizos macho-hembra, generalmente, como maduran a destiempo sexualmente un embrión y otro, y por el tipo de placenta, el embrión macho le pasa hormonas a la hembra, entonces cuando nace un macho hembra en bovinos, a la hembra la tenemos que tratar como que fuera macho, porque nunca se va a desarrollar como hembra, nunca va a tener ovarios fértiles. Okay. Y le llamamos quimerismo free martin, una ternera free martin. En la oveja y en la cabra eso no se da, son fértiles tanto el macho como la hembra, porque las placentas no se fusionan. Y en los caballos pudimos plantear también, buscamos quimerismo y no encontramos. O sea que el quimerismo que se da en los vacunos, en los bovinos, en los caballos no se da. Qué bien. Oiga, doctor. Analizamos como 6 o 7 pares de mellizos macho-hembra en raza criolla,
y no apareció quimerismo. No se da, mire que eso está muy interesante. Oye, doctor, otra cosa que hablábamos que era cómo se iban estableciendo los tipos de capas dependiendo los criterios de los criadores. Era otra cuestión que habíamos Y él, platicado. No, nos podría ir platicando porque, bueno, tal vez alguien de nuestros amigos de Domando sobre la Mesa pueden decir, bueno, pues yo tengo una determinada predilección por X caballo, cómo ir logrando el llegar a ese tipo de capas? viene, eh, eh, eso es bien interesante. Obviamente que me gusta la parte de capas y demás, pero lo que más me gusta es la mejora genética a mí. Y que no es solamente la parte de pelajes, es otra cosa. Claro, claro, claro. Pero volviendo a eso, después de que salió el libro, me han contratado mucho para que predijera eso. Lo interesante es que las mutaciones, o sea, esos cambios en los colores y en todo se fue dando cada vez que una especie deja de ser salvaje y es domesticada, empiezan a aparecer mutaciones. Y nosotros las multiplicamos porque nos gustan, porque al hombre le encanta la variación, le encantan las cosas nuevas. Pero antiguamente, ¿qué pasaba? Por ejemplo, esos caballos que ahora están muy de moda, que son esos tipos de manchas especiales y demás, que se da mucho en paint y demás, esos caballos, la naturaleza no los elige como los mejores. ¿Por qué? Porque son mucho más visibles. Con el cuidado del hombre no pasa nada. Pero si estuvieran totalmente sueltos, bueno, sabemos que primero son más visibles en caso de que existan predadores. Son más susceptibles a hongos. El sol les joroba porque no tiene pigmento esa piel. El frío extremo lo puede pasar, lo puede alterar, o sea, y perder el pelo. O sea que hay un montón de cosas que hay variaciones que se ponen de moda unas u otras. En una época, en Uruguay, un criador ya fallecido, pero un gran criador que fue Alberto Gallinal, en su época fue muy importante, él tenía la convicción, a él le encantaban los caballos barcinos y le encantaban todos los pelajes primitivos, gateados rubios y lobunos. Entonces no dejaba ningún padrillo que no fuera gateado o lobuno. Oiga, ahorita Entonces, que tengo ese apellido, hay un verso muy bonito que se llama El Jaguar Overo, que habla de la finca Gallinales. ah, puede ser, digo. Y él, pero era Gallinal, no Gallinales. Ah, ok, ok. Es una estancia muy importante, hoy por hoy es una estancia turística, era una estancia que tenía escuela, tenía todo ahí adentro, ¿no? Era una cosa impresionante, que fue un hombre muy importante en su época, un hombre muy, muy culto. Bueno, y él dejaba solamente padrillos, o sea, los sementales eran de pelajes primitivos, por lo tanto, por generación, un semental deja un montón de hijos por año, mientras una yegua deja uno por año. Entonces él modificó, obviamente, sus caballadas en su época, eran con una prepotencia o una frecuencia de pelajes primitivos mucho mayor a otro. Creo que tú conociste cuando fuiste a lo de nuestro amigo en común, Felipe Malfato, cerca de la casa de él está la invernada, que tiene una preferencia muy Ah, por grande los por moros. moros. Los moros de Claro, fierro de la invernada. eso. Entonces, tú vas a la invernada y ves moros y rosillos por todos lados, pero ese aumento de esa frecuencia es una preferencia del humano, Okay. no es de la naturaleza. Que también fijó ahí también algunas características específicas de resistencia, por lo que entiendo, Sí, ¿no? O sea, sí, no nada más fijaron el color, sino también un tema interesante de resistencia y de recuperación a la fatiga, etcétera. y casualmente son una estirpe dentro de la raza criolla en Uruguay. O sea, son muy resistentes y un gran poder de recuperación. O sea, tú presencias una marcha, la marcha anual, que son 750 kilómetros que se hacen en 15 días, sin ningún tipo de tratamiento, y ver una yegua que de repente está con una lastimadura y que está manca, y
y al otro día no está manca. O terminó una jornada que hizo 45 kilómetros y terminó, no sé, y perdió muchos kilos y parecería que al otro día, no sé si puede salir, el otro día está como nueva. Ellos han fijado eso, obviamente se les han fijado cosas no tan buenas, y una cosa que no es tan buena es el tema de la indocilidad. Son animales extremadamente desconfiados, son muy difíciles de... Así como hay otras líneas que son sumamente sumisos y se integran muy rápidamente, o se incorporan muy rápido a su manada, o sea, formamos parte de su grupo fácilmente, la invernada es una desconfianza permanente. Cuando empezás a preparar un animal de la invernada para, yo qué sé, lo pones a pesebre, a box, no sé cómo se dice en México, para prepararlo para una exposición o para lo que sea, tarda de 3 días a una semana en echarse para dormir. Queda parado toda la semana o 3, 4 días porque no confía en ese nuevo lugar, porque no lo conoce, porque está solo, porque dejó de pertenecer a un grupo. O sea, la adaptación le cuesta muchísimo. Otro caballo desde el primer día duerme echado. Y eso son cosas que tenemos que seleccionar. Y por otro lado, sin querer, haciendo un trabajo para determinar, o sea, para declarar al caballo criollo patrimonio cultural del Uruguay, tuvimos que hacer todo un estudio de ADN de que era descendiente directo del caballo español y todas esas cosas. Y casualmente, cuando nos metimos en la invernada, a mostrar en la invernada que nos dieron la cantidad que quisiéramos para sangrar, resulta que ahí confirmamos de que el caballo bereber, o sea, el caballo del norte de África, pasó a España, y ahí, por un tema de azar, quedaron muchísimos marcadores genéticos de caballos bereberes en la invernada, mucho más que en otra población. Entonces, dentro de la raza criolla, el caballo de la invernada es más entre ellos que con otros. Y de hecho tienen cabezas acarneradas casi que en un 100%. Y bueno, y después por preferencia son moros y rosillos. Y no son solamente moros y rosillos, porque en homocigosis, o sea, cuando dice, por ejemplo, un caballo puede decir negro, negro y no pasa nada, puede decir rojo, rojo y no pasa nada, pero, o puede decir no, no moro, no moro, pero puede decir moro, no moro y el animal se ve moro. Pero si dice moro, moro, ese embrión no se reabsorbe, no nace. Ah, mira. Entonces tienen 100 años criando moros y rosillos y toda la vida le nacen y todos los años le nacen negros, castaños y alazanes, porque no existe el moro puro ni el rosillo puro. Así como otro que también es letal, pero es mucho más feo, es el frame overo, ese de los paint horse de Estados Unidos, ese tipo overo tipo splash, que es distinto a nuestro overo. Esos en homocigosis, el potrillo nace, pero no tiene motilidad intestinal, entonces vive un día y se muere, porque no puede eliminar el mecoño. Mire, qué interesante. Eso no lo sabíamos. Oiga, doctor, y nos comentaba que para efecto de los pasaportes sanitarios en Uruguay, tuvieron que establecer un criterio homólogo para que no hubiera variación al momento de que pudiera expedirse el documento. Platíquenos un poquito, porque eso también puede ayudarnos un poco aquí en México, pero la verdad es que le voy a ser honesto. Yo tengo pasaportes sanitarios de varios de los caballos, pero pues ahí junto con el médico veterinario que va a hacernos, pues ahí decimos, no, pues es grullo y tiene tal mancha y ahí más o menos nos hacemos maletas, pero no tenemos como tal un parámetro mediante el cual poder establecer claramente un color. Y hay algunos que no tienen mayor problema, pero hay algunos otros en los que sí podemos entrar ahí a algún escenario un poco comprometido. Acá pasó que pasó a ser obligatorio por un tema de trazabilidad que todo caballo deportivo o de salud de quinoterapia,
tienen que tener pasaporte sí o sí. Y dentro de la identificación, aparte del chip, está toda la parte de pelaje. Todas las páginas centrales tienen un lugar, con todos los datos donde dice el pelaje, qué tipo de manchas en cada miembro y demás, los remolinos, todo. Entonces nos enfrentamos al problema de que, como tú bien decías, como en todas partes del mundo, cada zona tiene su forma de nombrar los pelajes. Entonces definimos que, si bien se respetan todas las formas de nombrar, dijimos, bueno, ¿qué lenguaje único vamos a usar los veterinarios y cómo le vamos a decir a cada cosa? Entonces, lo que sí te ofrezco, que te voy a mandar por mail, tengo el nombre para nosotros en español, cómo le dicen en inglés y la descripción de ese pelaje. Y nos tenemos que referir a eso y nada más. Y sacamos los folclorismos. Por ejemplo, nosotros le decimos Picasso a los caballos oscuros o negros que tienen algo de blanco en cabeza y pata. Generalmente tienen cabeza y pata, las dos. A eso le decimos Picasso. O algunos tipos de overos le ponemos nombres, por ejemplo, overo rosado. Hay distintos nombres que dejamos, todos los folclorismos que, por un lado, algunos veterinarios estaban felices y decían, estos que no saben nada o que inventan. No, eso hay que defenderlo porque es parte de la cultura. Claro. Pero sí está bien simplificar o decir, bueno, los veterinarios en documentos oficiales nos vamos a referir de esta forma y nada más que de esta. Y lo otro, bienvenido sea y que siga creciendo y que se siga pasando de generación en generación. Pero no, porque de repente algunos se florean tanto que hacen demasiado grande la cosa. Por ejemplo, en una zona de Argentina son especialistas en diferenciar cada uno de las tonalidades, porque lo que no te expliqué, pero que sí cuando veas el libro vas a ver, es que cada pelaje puede tener desde su máxima a su mínima expresión, o sea, el color en una expresión mínima o una expresión máxima. Por eso que tenemos alazanes desde muy lavados hasta rojos casi prendiéndose fuego. Los castaños, desde uno muy clarito que nosotros le decimos doradillo, el zaino doradillo, hasta un zaino sangre de toro, o sea, con un rojo muy intenso. O sea que, como todo tiene su máxima y mínima expresión, y entre el máximo y el mínimo está toda la variación, hay una zona de Argentina que le ponen un nombre a cada una de esas variantes. Entonces habría que tener como un diccionario al lado para ver, yo qué sé, el gateado gamo. El gateado gamo en una zona argentina, yo ya sé que es un tipo de gateado rubio, y gamo es un tipo de ciervo, y es un tipo de ese color bastante apagado, que es un color que se camufla muy bien en el monte. Entonces, claro, y así tienen nombres que generalmente tienen que ver con otros animales. Por ejemplo, en esa zona de Argentina también hay un tipo de bayo que nosotros le decimos encerado, ellos le dicen bayo nutria o nutrión. Y es por un animal que le decimos nutria, que no es la verdadera nutria, está aparentado con el castor de acá de América del Sur, que es y tiene un pelaje parecido, entonces ellos le ponen eso, bayo nutrión, o solamente nutrión, o bayo nutria. Entonces, bueno, esa parte no tendría que desaparecer. Aquí se da un fenómeno similar que también es muy bonito, ¿no? El tema de los alazanes hormigos y varios colores que hacen alusión a un animal y que además va cambiando de región en región y también resulta ser un tema culturalmente riquísimo. Claro, yo cuando fui a hacer el libro de pelos, que pensé que me iba a llevar menos tiempo, primero tuve que unificar y ver en otros idiomas y en otros países cómo se decían. Y lo gracioso es que hay más variación entre todos los países hispanoparlantes entre sí que con el italiano, el inglés o el portugués. Entonces es muy gracioso eso, de que haya tanta diferencia. Entonces, por ejemplo, los españoles eran muy prolijos en documentar qué caballo subía, salvo los que eran de contrabando, que también existían,
cuando la corona prohibió traer más caballos, que ya había muchos, y documentaban cuántos caballos traían, machos, hembras, y los pelajes de cada uno. Y, por ejemplo, lo que nosotros decimos rosillo, que sería el red ron o el bay ron, ellos le ponían rucio, y nosotros le decimos rosillo. Y es que aquí hay algo chistoso. En las crónicas de Bernal Díaz del Castillo establece cuántas yeguas y caballos llegan a la Nueva España, cuántas venían preñadas, una venía parida, y habla de una yegua Rusia. Pero, por ejemplo, en la zona de donde es mi padre, en el sur de Veracruz, se refieren a los tordillos como rusios, no a los rosillos. Claro, porque en realidad es bastante parecido, o sea, la forma de distinguir un rosillo o un rucio de un tordillo es dónde están las canas, porque un caballo muy joven tordillo, de lejos alguien le puede decir rosillo o rucio. ¿Cuál es la diferencia? Que el rucio o rosillo no tiene canas en la cabeza y el rosillo es donde tiene más, y el tordillo es donde tiene más canas, porque las canas empezaron en la cabeza, alrededor de los ojos, o sea que o si no, algunos confunden el moro con el rosillo, con el tordillo, perdón. Un tordillo que nació negro, se va encaneciendo, pero se encanece en la cabeza mucho más rápido que el resto del cuerpo y el final de la cola, con canas. Y un moro no tiene canas en la cola ni en la cabeza. Mire qué interesante. Pues mi querido doctor, yo creo que es un tema que puede dar para mucho más, pero bueno, el tiempo se nos agota. Yo estoy sumamente agradecido con usted que haya tenido la generosidad de charlarnos un poco sobre el tema de los caballos. Yo creo que haremos una segunda entrega de ello. También me gustaría por ahí que pudiéramos hacer uno en el que también pueda yo invitar a don Samuel Sánchez Teplow, que es además de una persona a la que yo admiro y aprecio mucho aquí en México, es un gran charro muy apegado a los temas tradicionales. También es un gran médico veterinario que, si bien es cierto, conoce perfectamente bien el tema genético, también conoce muy bien todo este tema de los regionalismos y los folclorismos en el color. Entonces podríamos hacer ahí una charla muy enriquecedora. Yo creo que si usted me lo permite, y también lo voy a hablar con Samuel, que podamos... Encantadísimo de la vida, así aprendo más. Esta dinámica que seguro va a enriquecer a nuestros amigos de Domando sobre la Mesa y el auditorio. Yo estoy muy agradecido, mi querido doctor. Todos nos seguimos en contacto. Espero que pueda usted enviarme algunos libros porque ha habido mucha gente por ahí que ha estado interesada en el libro. Entonces ya después les voy a ir informando si es que los tenemos por acá, los costos y todo, para que yo se los pueda ir enviando. ¿Algo más que quiera usted aportar, doctor? No, bueno, primero encantadísimo de conocer a este colega mexicano, así me enseña bien cómo nombrar los pelos en idioma mexicano. Muy bien. Eso para mí sería un honor. Después que es un honor y aparte me sentí muy a gusto, ahora miro la hora y digo, upa, qué rápido se fue el tiempo y parece que no estuvimos casi y estuvimos un buen tiempo charlando. O sea, hablando de caballo me puedo pasar horas. Hablando de caballo se ve el tiempo. Sí, después me siento muy honrado que me invites a tu prestigioso programa. Me enganché mirando varios programas y bueno, y los dos del coterraño y de mi casi coterraño del brasilero, también me encantaron los de los Ruggeri programas. Malfato. Claro, de Felipe Malfato y Roger Bregue. Ese fue.